Estimados y estimadas, muy buenos días para quienes se encuentran en las sedes de Colombia y Argentina, y muy buenas tardes a compañeras y compañeros que están presentes desde Málaga, España. Es un honor darles la bienvenida al quinto encuentro del Comunicatón 2030 en su edición 2024, titulado Crisis, Ideas y Movimientos, hackeando la comunidad del futuro. Este espacio ha sido concebido como un punto de convergencia donde la inteligencia social disruptiva actúa como motor fundamental para el intercambio y la reflexión crítica. Bajo el lema Crisis, Ideas y Movimientos, hackeando la comunicación del futuro, nos embarcamos en la búsqueda de soluciones innovadoras que respondan a los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad mediante la integración de perspectivas y saberes provenientes de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido de manera decisiva a la realización de esta edición 2024 del Comunicatón. En particular, extendemos nuestro reconocimiento a la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, sede principal del evento este año, a la Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial, a la Universidad Nacional de Villa María, el equipo Transmedia Córdoba, la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad de Málaga, la Universidad del Norte de Colombia, Actio Pensamiento en Acción del Grupo SAF, Revicom, Regeneración, Bienestar y Comunicación Positiva, Fundación ComLatam, Arcilla en la Bisagra, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. También contamos con la declaración de interés institucional del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba, el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Artes y de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC, el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María y el gremio docente ADIUC. En los encuentros anteriores, en este y en los próximos, nos proponemos explorar y hackear la comunicación del futuro, promoviendo discusiones y compartiendo ideas que transformen nuestras prácticas y formas de conexión. A continuación, presentaremos el conversatorio del día de hoy, Claves para diseñar y crear comunicación sostenible. En este espacio estarán conversando destacados profesionales del ámbito de la comunicación. En primer lugar, Omar Rincón, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, es periodista, académico y ensayista, especializado en periodismo, medios digitales, cultura y comunicación política. Es profesor titular en la Universidad de los Andes, director de la maestría en periodismo y director de comunicación para la Fundación Alemana Friedrich Ebert. Además, colabora como ensayista y consultor para la revista digital 070. Entre sus obras más conocidas se encuentran Narrativas mediáticas o Cómo cuenta la sociedad del entretenimiento y Televisión pública del consumidor al ciudadano. También nos acompaña Sandra Fuentes Martínez, consultora, docente universitaria e investigadora en comunicación estratégica, cultura corporativa y desarrollo sostenible. Sandra ha dirigido el posgrado en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Con más de 2 décadas de experiencia académica en Iberoamérica, su trabajo integra investigación y práctica profesional para generar cambios significativos en las organizaciones y la sociedad. Es autora de múltiples libros y artículos en comunicación y gestión. Estefanía Pozo es especialista en temas económicos y financieros. Es docente en la Universidad de Buenos Aires y periodista con experiencia en diversos medios nacionales e internacionales. Es coconductora del programa A los Botes en Futurock FM, columnista en C5N y autora en Política Argentina. Ha trabajado en el Cronista Comercial y ha colaborado con medios como el New York Times, Le Monde Diplomatique y la revista Anfibia. Ha sido galardonada con los premios Lola Mora y Periodismo Joven del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y también nos acompaña Marcelo Manuzzi, psicólogo y PhD, y acá me mató la titulación. No sé si esto es un máster, bueno, no sé. Marcelo, ¿me ayudas ahí? No sé qué le mandaron de datos. Dice psicólogo y PhD en comunicación. Y yo
Tengo que preguntar porque no sé qué es PhD. Ah, El PhD es una figura similar al doctorado. Ahí está. Bueno, entonces, psicólogo y doctor en comunicación, Marcelo es consultor y académico especializado en gestión del cambio, estrategia en la incertidumbre y transformación cultural. Con experiencia en proyectos empresariales y de desarrollo social, es autor de 9 libros sobre liderazgo, estrategia y gestión emocional del cambio. Actualmente investiga sobre desarrollo organizacional y culturas híbridas. Esperamos que este conversatorio sea un espacio enriquecedor donde se puedan compartir claves valiosas para crear una comunicación más sostenible y transformadora. Invitamos entonces al profesor Omar Rincón a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Y recordamos a quienes quieran realizar comentarios y preguntas que podrán hacerlo a través del chat y al final de las exposiciones. gracias Sandra, gracias Claudia, gracias a Comunicatón 2030. Yo estoy en este momento en Guatemala, en un encuentro desde el Avia Yala, supuestamente. Y tengo que decir, lo primero que todo, es un saludo, abrazo, apapacho, solidaridad con Argentina. Creo que de las cosas que yo digo que es parte de la argentinidad al palo son, además del dulce de leche, la virome, la huella dactilar, el Malbec, es la educación pública y la universidad pública. Y lo he vivido y lo he sentido y he sido parte de eso. La semana pasada estaba en Rosario y lo he vivido hace 2 meses en Salta. Sé que la universidad pública es un bien cultural de la humanidad y en la Argentina es de la argentinidad al palo completa. Entonces, de verdad lo siento mucho y no solamente por eso, sino por fui y lo duro que está la vida, o sea, está carísimo, está realmente entre diciembre y ahora un sándwich costaba menos que en Colombia, ahora cuesta el doble que en Colombia, para decir una cosa de eso. Entonces, mi abrazo fraterno realmente, porque creo que la están pasando mal comparativamente con todo. Para meterme en el tema, yo preparé, para no hablar tanto, 2 diapositivas y las voy a proyectar y hablo rapidísimo para dejar tiempo a todo esto. Yo lo que pasa es que esto de Google lo odio, entonces sí, ¿se ve o no se ve? ¿Se ve? Se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces voy a poner en presentación y me dicen que se vea bien. Listo, ahí estamos todos los de la foto. Un saludo a Marcelo, a Estefanía, a Sandra. Con Sandra trabajé, a Marcelo no lo conozco y con Estefanía creo que no hemos pasado, pero nada más. Bueno, ¿qué es diseñar la comunicación sostenible? Entonces, ¿se ve ahí una cosa que dice diseñar comunicación sostenible? ¿Aló? ¿Alguien me dice? No. Solamente se ve la imagen del conversatorio con nuestras fotos. Quizás tenés que mandarla. Es que eso es lo que pasa con esta cosa de Google, que no permite jugar ni nada, sino que toca hacer lo que ellos digan. Entonces, pues, a ver si por esto puede ser. Entonces, voy a hacer una cosa más simple, tranquilo, ya lo arreglo acá y paso. Entonces, para diseñar la comunicación sostenible, lo que yo creo que hay que hacer, lo planteo en 4 puntos súper básicos. Quería la diapositiva simplemente para mostrarlos y no más hacer ese tipo de mirada, compartir, aunque me quede mal. Ahí creo que aparecen 4 puntos ahora sí. Dice, sí se ven los 4 puntos, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es, lo primero es que tengamos conciencia crítica de nuestros consumos culturales. Yo creo que la comunicación sostenible parte porque nuestros consumos culturales sean diversos, sean críticos, sean sostenibles en el tiempo, que sean ricos en términos de lo que hacemos, porque muchas veces viendo cosas, nuestros consumos no son tan buenos y no tenemos la conciencia de que debemos diversificar, de que no está mal consumir ciertas cosas que hacemos, pero que tendremos que tener una amplitud de esto. Entonces voy a decir una cosa, nosotros hablamos mucho de decolonialidad, pero la decolonialidad la pasamos citando todos textos de Estados Unidos y de Europa, y todos de hombres, o sea que nuestras prácticas decoloniales no son muy chéveres, que digamos, no muy interesantes para eso, y en televisión decimos que hay que ver documentales, videos del sur y todo, pero no vemos nada. O sea que de alguna forma creo que la cosa comienza por una autocrítica de cómo está nuestra conciencia de consumos culturales, inclusive en la academia
de qué textos ponemos para citar. Segundo, ejercer la soberanía cultural narrativa, que creo que para mí es clave, que no es esto. Esta semana tuve un debate porque alguien decía que la gente se narre en voz propia. No basta con que la gente se narre en voz propia. Sí, el dispositivo narrativo es diseñado por Occidente blanco y masculino. Entonces, nosotros en las facultades de comunicación enseñamos a hacer crónica y decimos que se hace así, asumiendo el modelo blanco masculino. Entonces me parece que debemos de repensar eso, si esa es la única forma de hacer crónica, y América Latina ha aportado una cantidad de formas. Y la idea de la soberanía cultural narrativa es que cada territorio se narre como quiere, como se le dé la gana y en los estilos. La comunicación indígena no puede ser siguiendo el formato que damos los profesores de televisión, ese tipo de cosas. Tercero, practicar lo popular, porque me parece que es clave que lo popular vuelva a tomar sentido. Creo que esto que nos está pasando políticamente es porque abandonamos lo popular, lo vinculamos al discurso, asumimos que lo popular era puro, subalterno, alternativo, y resulta que lo popular también es cómplice, conservador, pero también es revolucionario, y que lo popular nos invita a dejar las palabras gordas y comenzar a hablar en palabras simples, en narrativas, en contar historias, en poner el cuerpo y en trabajar el colectivo. Y por último, inspirarse fuera del campo de la comunicación. Me parece clave eso, porque realmente nosotros la pasamos hablando de comunicación todo el tiempo, y lo que hacemos es citarnos y autocitarnos, y creo que estamos aburridos y que tenemos que ir a aprender de las músicas, donde por ejemplo las músicas sí han construido una música propia, y uno va a Argentina y uno encuentra música por todos los lados que remixea, remezcla, rehace. Hay un rock, reviviendo un rock clásico argentino, pero te lo en chamamé, y va a esto, y va a Colombia, y encontramos que esa cumbia da para todo, remezclándose, siendo muy norteña, muy occidental, pero también siendo muy nuestra. La comida, estamos inventando unas cosas absolutamente maravillosas y funciona. Y termino con esta, otra diapositiva, que dice lo siguiente. Yo digo, ¿cómo practicamos la diversidad? Y se me ocurre hacer este remix de la vida. Yo soy hincha del remix narrativo. Y en este caso, este remix de la vida implica que yo creo que hay como 4 cosas que me sirven a mí para armar mi remix. Uno, el vivir bien. El vivir bien capitalista. Oiga, tampoco nos hagamos los pelotas y digamos que no nos gusta también vivir bien. O sea, tener un auto, tener una casa, Oiga, también es como, ¿verdad? Como si decidiéramos que hemos renunciado a todo, y es mentira. O sea, hacemos todo porque también queremos darnos un gustazo, una buena cumbia, una buena comida. O sea, eso no está mal. El problema es como Milei, que dice que la vida debe ser solo eso, o como Cristiano Ronaldo, o como los reggaetoneros, o como Bizarrap, que todos quieren solamente eso. Eso es lo que está mal, pero que estemos de santos, digamos, cada uno que le ponga, yo hago esto con mis estudiantes, pónganle lo que quiera usted a eso. Y entonces le ponen el porcentaje que quiera. Yo le pongo a eso, digamos, 40%, estoy porque me gusta. Después está lo vivir indígena. Lo vivir indígena es chévere, pero lo vivir indígena nos pone en contacto con un no humano, con la madre tierra, y está muy bueno, pero es como aburrido. O sea, la verdad, o sea, es como muy serio, muy solemne, muy espiritual, pero me gusta, y no estoy tan practicante, entonces le pongo 20%. Colombia propone vivir sabroso. Esa me gusta mucho, es una propuesta aquí de Colombia de lo afro, que es vivir alegre, en dignidad y en familia expandida. Es muy bonito, es vivir alegre, con dignidad y en comunidad. O sea, maravilloso. Eso sí, yo quisiera vivir así. Eso es como el que más me gusta. O sea, como meterle alegría a la vida y vivir eso me parece espectacular. Y con respeto con aquí Estefanía, Sandra y todas las mujeres que están acá, yo de lo que más me gusta que he aprendido del feminismo es que hay que vivir cuidando. Las epistemologías del cuidado me gustan, porque me permite que yo cuide a los otros, ¿verdad? Cuide la naturaleza, pero los cuidemos entre nosotros, y que salgamos de esa lógica punitivista capitalista. Entonces, mi propuesta es como que cada uno armemos el remix y que cada uno le ponga algo. De pronto Estefanía dice, pongámosle algo más a esto. A mí me gusta un vivir, no sé, y armemos el remix. Pero creo que al hacer esa mezcla, salir de ese remix, salir de esa unicidad, es lo que tenemos que vender. Porque parece que pusiéramos muchas veces, hay un mundo capitalista y hay otro mundo. No, el binarismo, el maniqueísmo no sirve. Si ampliamos los referentes, creo que el diseñador de la comunicación sostenible tiene que ampliar los referentes.
de consumo, pero sobre todo de expresión. Y creo que en las facultades de comunicación nos falta ese elemento de aventurarnos a lo otro. Y listo, muchas gracias, muy amable Claudia, muy amable Sandra. Saludo a todas las colegas. Mucho para pensar y repensarnos si nos viene bien en un día de hoy. Le vamos a sumar las ganas y la lucha aquí Muchas gracias, Omar. La verdad es que, bueno, está bueno quedarse pensando en el remix posible y necesario también para nosotros y nosotras acá. Así que Gracias. vamos a ir incorporando a la propuesta. Adelante, Sandra. Les comentamos a quienes se han sumado un poquito más tarde y están participando que Omar se está retirando porque está participando de un encuentro de comunicación en Guatemala y se estaba yendo a dar una charla. Invitamos a Sandra Fuentes Martínez. Bueno, después de la intervención de Omar, voy a compartir entonces pantalla después del remix. Vamos con lo siguiente que les quería compartir. También no sé si ya se está viendo pantalla. ¿Sí? Recién se veía, pero ahora no está. Okay. Listo. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, voy a ampliar pantalla aquí y listo. ¿Sí? ¿Se ve pantalla completa? Sí. Perfecto. Bueno, entonces también quería compartir 3 puntos muy específicos, precisamente de cosas claves para diseñar y crear la comunicación en 3 aspectos. Primero, ser conocedores del contexto. 2, reconocer las bases que se tienen precisamente de esa comunicación sostenible y generar esas narrativas esperanzadoras, pero que movilicen. Entonces, en el ámbito de ese conocedores de contexto, el objetivo es conocer, y vale la redundancia, y ampliar ese espectro que también lo mencionaba Omar hace un momento, y indagar, conocer ese ámbito global, regional, nacional, local y organizacional, antes de empezar a generar cualquier intervención. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace precisamente analizando el contexto desde todos los ámbitos, desde lo político, lo ambiental, lo sociocultural, lo tecnológico, lo económico. Y lo que se debe hacer específicamente es explorar y comprender ese contexto, identificar esas implicaciones, identificar también en dónde podemos llegar a aportar e incidir. Entonces, lo primero de las recomendaciones precisamente en esta comunicatone es que antes de generar alguna estrategia, sí o sí, tenemos que conocer ese contexto en todos estos ámbitos. ¿Cómo se analiza el contexto? El contexto precisamente se analiza en 3 tiempos. En pasado, ¿qué ocurrió? En presente, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se está presentando? Y en futuro, ¿qué tendencias vienen? Hay que indagar en hechos, en situaciones, en hitos, consultar estudios, noticias, informes, guías de sostenibilidad, que en este momento hay muchísimas, y analizar esas implicaciones, esas oportunidades, pero también esas posibles amenazas. Nosotros les compartimos en Comunicatón desde Actio una biblioteca que también la encuentran en la página de Comunicatón, que precisamente el espíritu era ese conocimiento de ese contexto. Ahí ustedes van a encontrar los avances de los ODS, el documento, por ejemplo, final de la Cumbre del Futuro, cuáles son esas acciones, 56 acciones que se plantean, está explícitamente cómo va avanzando los ODS en Colombia, en Argentina, en España. Encuentran también guías y publicaciones, revistas que también orientan, y también esos informes donde están precisamente generando esas alertas de cuáles son esos aspectos que debemos, incidir más, porque precisamente generan mayores riesgos. También encuentran unos documentos de teorías y unos aspectos también de guías y también videos inspiradores.
Entonces, la invitación en primera instancia de esa primera recomendación es conocer el contexto. Esto lo quería traer precisamente a colación porque es uno de los aspectos que puede ser guía también de los temas que se escojan para Comunicatón, en términos del análisis de riesgos globales, en donde uno de los aspectos en el cual también podemos incidir nosotros muchísimo es en el tema de la polarización social, que si ustedes observan acá es precisamente el que también alimenta muchos de los otros riesgos. No sé si esto se alcanza a escuchar, un video corto de estos riesgos. A ver, ustedes dirán si se escucha, si no lo paso. Bueno, voy a avanzar. Lo que también es importante tener en cuenta es en el tema del desarrollo sostenible, el tema de la triple cuenta, que va alineado con los aspectos que se analizan también desde desarrollo sostenible. Y es que para generar las acciones, en este caso que se vayan a plantear en este comunicatón, tenemos que tener en cuenta pues la parte social, ambiental y económica, y también ese tema de gobernanza. La unión de estas tres partes, precisamente, es lo que genera la sostenibilidad. Pero lo más interesante son las intersecciones entre lo social y lo ambiental, que sea vivible, entre lo ambiental y lo económico, que sea viable, y lo económico-social, que sea equitativo. La segunda clave o recomendación es reconocer las bases. Las bases del desarrollo sostenible y también de la comunicación sostenible son los derechos humanos. En ese sentido, los derechos humanos, si nosotros los empezamos a asociar a esos grandes ODS, son la condición necesaria para lograr el desarrollo sostenible. Los derechos humanos son la base para alcanzar ese desarrollo sostenible y es la meta inclusive dentro de, si ustedes revisan toda la documentación y todo lo que se habla permanentemente de los ODS, es poder en algún momento de la existencia hacer realidad los derechos humanos para todos. Esto a título de recorderis, más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30, también tenemos los DESCA. Y esos DESCA son esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por ejemplo, si van a hacer acciones específicas frente al tema de agua, medio ambiente, consulten también cuál es el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano, y ahí encuentran también muchas pistas de acciones que se están esperando precisamente para desarrollar. Y también, pues, tenemos todo este abanico de derechos en el entorno digital, derechos humanos en el entorno digital. Está el acceso universal, la inclusión, la privacidad, el acceso, protección de datos, el tema de anonimato, el tema de adquisición también de competencias digitales y también todo lo que tiene que ver con el derecho a todo el tema ahora de inteligencia artificial. Esto es apenas como a título de ejemplo. Esto es por ejemplo, uno de los documentos que los invito a que consulten si se van por temas de medio ambiente. Existen esos principios marcos de derechos humanos en medio ambiente en donde dan precisamente orientaciones de qué es lo que se debe realizar o movilizar y también comunicar. Otro de los frentes en términos de derechos humanos es trabajar el tema relacional. Y si vemos de los riesgos que estábamos revisando hace un momento, el tema de la polarización social y la falta de cohesión social, podemos trabajar, y eso sería uno de los frentes muy importantes, en el tema relacional. Y en el tema relacional es cómo promovemos ese conjunto de valores, principios, normas, para esa convivencia pacífica y para esa capacidad de vivir en sociedad. Y ahí hay muchos aspectos en los cuales podemos precisamente trabajar, sobre todo en ese contexto donde tenemos un gran incremento de desconfianza interpersonal, sobre todo en América Latina, que apenas estamos en el 16% de confianza, y adicional a eso también en el tema de el incremento de la cultura de odio y violencia también. Esto es como más una recomendación, ya en términos ya un poquito más de identidad visual. Para los que no conocen, existe una identidad visual de derechos humanos a nivel universal que lo pueden utilizar en el logo y en diferentes piezas. Ahí también aparece y les podemos compartir precisamente ese manual de identidad visual. Y lo que se busca específicamente cuando se movilizan los derechos humanos es movilizarlos en 3D. Todo derecho implica un deber y por eso, digamos, está más grande el deber que el derecho.
porque esto se tiene que precisamente equilibrar. Y si garantizamos el tema de derechos deberes y derechos, pues entonces llegaremos al tema de esa dignidad humana. Y la tercera recomendación es generemos narrativas esperanzadoras. Esas narrativas esperanzadoras es invitar a la acción. Y cuando hablamos de precisamente de temas de desarrollo sostenible, de temas de violencia, de temas ambientales, se ha vuelto mucho la narrativa muy catastrófica, que lo que hace es como intimidar, generar miedo, pero tenemos es generar soluciones. Y por ende, invitemos a la acción. Y aquí traigo a colación a nuestro maestro Joan Costa, que precisamente nos dejó ese gran legado en términos de que la comunicación tiene que generar acción y que la comunicación es acción. Entonces, esa narrativa que oriente debe responder mínimo 3 aspectos cuando lo comuniquemos. ¿Qué es, para qué y cómo? Los conceptos, mirar y comunicar también cuáles son esas causas y qué beneficios trae hacer o movilizar algunos de los aspectos, pero sobre todo trabajar los verbos acción de esos comportamientos esperados. Pero esa narrativa también tiene que ser realista y positiva, tiene que conectar emocionalmente y tiene que empezar a mirar como ese cambio de perspectiva, hagamos las cosas diferentes. Y también, aquí traigo también a un autor y es Jean-Paul Lederach, con ese tema de imaginación moral, de cambio de perspectiva, pero no un tema de imaginación moral. Y obviamente tener un pensamiento crítico. Aquí también revisemos el ODS 18, que es esa iniciativa de tener una capacidad de comunicación clara, ética, responsable y ese derecho de entender a las personas. Estamos tal vez diciendo muchos qués, qué hay que hacer, pero no ni para qué ni cómo. Y aquí hay 2 ejemplos muy específicos y con esto ya voy cerrando, y es cómo comunicarlo. Primero, involucremos. Esta es una página y una iniciativa donde no solamente se comunica lo que hace la organización en términos de sus estrategias de desarrollo sostenible o ESG, sino que involucran a todos sus colaboradores y se colocan metas específicas de ahorro de agua, metas específicas de uso de diferentes materiales y se van monitoreando. Ahí también los invito a que lo indaguen. Y la otra es ya más en temas relacionales y de dignidad humana y volvemos a la comunicación en acciones para recomponer la dignidad humana. Y en acciones para recomponer la dignidad humana está específicamente, pues si nos vamos a un tema y iríamos al ODS 1, del tema de erradicar la pobreza, está todo el aporte de la cortina de aporofobia, ese rechazo al pobre. Pero también por otro lado tenemos una estrategia que es precisamente trabajando con habitantes de calle, en las cuales a través de comunicación se generan unas acciones específicas donde ellos generan la tipografía y se vende la tipografía para poder precisamente empezar a trabajar y apoyarlos. No sé si me vaya a servir este link, pero ustedes me dicen si lo ven. No, creo que no están sirviendo los videos. Igual ahora les puedo compartir el link y ya con eso. Entonces, esperen que se me salió. Y ya para cerrar, esperen a ver si puedo compartir aquí un poquito. Y ustedes me revisan. Les comparto más bien el link para que lo vean. Y bueno, ya para finalizar, el tema es la comunicación tiene un potencial de transformar realidades. Y lo que busca específicamente con todo lo que estamos haciendo es que todo esto está en nuestras manos para poderlo gestionar y poderlo precisamente trabajar a través de esta comunicación. Ya les comparto por el chat los links que les acabo de mencionar. Eso sería. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a continuar con Marcelo Manuzzi. Recuerden que al final de las exposiciones pueden hacer sus consultas, preguntas y comentarios a través del chat. Marcelo, ¿querés empezar a compartir? Sí, Sandra, gracias. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias por este espacio y esta invitación para compartir. Mi aporte aquí a este conversatorio
bueno, traigo para comentarles mi experiencia. Mi experiencia de la sustentabilidad tiene que ver con la gestión del cambio. Ese ha sido el foco de mi trabajo desde hace casi 20 años en toda Latinoamérica, en distintos niveles de cambio, desde el desarrollo social en Latinoamérica, trabajo agropecuario, hasta organizaciones con fines de lucro. Cuando escuchaba la presentación me parecía muy interesante el concepto de hackear la comunicación, y siempre con mis alumnos quizás no lo compartía en estos términos, pero sí creo que nosotros, los comunicadores, acarreamos quizás el karma de la transmisión. Y creo que si hay algo que hackear es el modelo de transmisión, que no es comunicación y que es transversal no solo a la formación del comunicador, es transversal a todas las ciencias sociales. Nosotros asumimos que si emitimos, la otra persona recibe. Y en realidad nadie recibe, al menos nosotros como mamíferos simbólicos que somos, vivimos dentro de nuestras construcciones subjetivas y colectivas. Entonces, creo que la sustentabilidad no depende de la transmisión o de la comunicación, sino de las experiencias que las personas construyen a partir de lo que comparten. En este sentido, lo que he trabajado e investigado durante algunos años me lleva a compartirles esta primera fórmula, que para mí es el modelo base con el que puedo intervenir en determinados grupos humanos. La gente se mueve por experiencias, no por datos e información, sino por cómo construye, digiere, interpreta ese conjunto de datos e información con los que convivimos diariamente. Somos mamíferos, igual que el resto de los mamíferos, con una particularidad fundamental. Vivimos dentro de narrativas, vivimos dentro de construcciones simbólicas, y por esas construcciones e ideales vivimos, luchamos, cooperamos, amamos, crecemos y nos autodestruimos, que esa es otra particularidad de nosotros como mamíferos que el resto de los mamíferos no tienen, la capacidad de autodestruirse. En esta fórmula, a mí me parecía interesante ubicar las experiencias como resultado de, como emergente de dos campos o de dos dimensiones. Una tiene que ver más con lo cotidiano de la comunicación, que son los contenidos compartidos, lo racional, lo cognitivo, lo que tiene que ver con lo informativo. Pero en nuestra dinámica humana, ese componente cognitivo, racional e informativo siempre y automáticamente va a estar enmarcado por las emociones. Ese componente informativo va a estar enmarcado por cómo entablamos y cómo nos posicionamos frente a una relación. En mi campo de trabajo personal, ha sido muy ecléctica mi formación, desde la psicología. Mi trabajo de doctorado es sobre la incertidumbre, y ahí me metí en otras ciencias más físicas. Pero uno de los aspectos más significativos trabajando en gestión del cambio es volver al cuerpo y a partir de ahí entender la neurobiología de las emociones y cómo automáticamente definen el territorio donde vivimos, al cual después cubrimos con narrativas y símbolos. Entonces, desde esa perspectiva, para mí la neurobiología me permitió desarmar el concepto de experiencias en dos niveles de intervenciones. Primero, cuidar los contenidos compartidos. Muchas veces nosotros, desde las intervenciones, somos quienes enredamos las ideas, enredamos los conceptos, enredamos los relatos. Dependiendo cada país de Latinoamérica, eso se llama carreta, guitarreo, zaraza, verborragia, en definitiva. Y muchas veces somos los artífices de las confusiones. El primer punto para una experiencia que permita movilizar a las personas hacia un objetivo, lograr la confianza hacia un objetivo
y compartir de manera transparente y respetuosa las subjetividades de un grupo humano, tiene que ver con cuidar los contenidos que compartimos, las ideas claves, los espacios de participación para poder aclarar, para poder compartir, para poder ensayar versiones diferentes de la historia y enmarcar la relación de lo esperado y lo no esperado en determinado nivel de intervención. Las emociones son química, como ustedes están leyendo ahí, la química que el cuerpo segrega para prepararlo para un nivel de reacción. Los sentimientos son otra cosa, pero la química es absolutamente automática e inmanejable porque tiene que ver con el cuerpo. La forma de cuidar la química, que va a ser la forma de cuidar la sutileza de la experiencia, es cuidar la calidad de las relaciones. No hay posibilidad de sustentabilidad en desconfianza, en competencia desleal, en descreimiento. No hay forma de lograr esa sustentabilidad. Puedo lograr la interpretación, pero no te acompaño porque no te creo. Desde ahí, lo más importante entonces, me parecía interesante de retomar el concepto de hackear la comunicación, es hackear el concepto de receptor. Nadie recibe. Nadie recibe. Al menos nosotros, los humanos, no tenemos esa capacidad. Tenemos otras que tienen el resto de los mamíferos de recibir y actuar. Nosotros construimos y actuamos en función de nuestras construcciones. Esa construcción, para mí, tiene 3 instancias, que es el momento y el contacto con la información, el contacto con el acontecimiento, el contacto con la propuesta, por ejemplo, de cambio, en mi caso. Que lejos de ser un contacto de recepción y de claridad, es un rompecabezas al que le faltan piezas. El momento de desconcierto, de desorientación frente a lo nuevo, frente a la incertidumbre o frente al cambio, tiene que ver con una imagen a la cual le faltan piezas. Nuestro cerebro, frente a la ausencia de información, frente a esas piezas faltantes, hace algo muy simple: inventa. Y saca de nuestra historia, de nuestro cuerpo, de nuestra cultura, de nuestros valores, las piezas que faltan para poder rellenar esa imagen. Ese es el segundo paso de la integración. Cuando individualmente hacemos una imagen de lo que estamos viviendo. Esa imagen puede estar más cerca de los acontecimientos o puede estar muy tergiversada respecto de los acontecimientos, pero es mi realidad. Y este es el punto clave que a mí me parece fundamental en una estrategia de comunicación, de cómo compartir esas visiones de realidad. Para mí la estrategia de comunicación tiene que ver con compartir realidades y poder alinear, lo cual no significa acarrear o restringir, sino poder poner los puntos en común de dónde estamos viviendo, que básicamente son construcciones basadas en hechos fácticos, pero que indefectiblemente están transformadas por nuestra subjetividad. Si no ponemos en contacto, si no creamos puentes de encuentro para compartir subjetividades, la sustentabilidad es imposible. Va a ser un acting, es decir, un como sí, pero no va a ser sustentable porque no hay nada genuino que nos una. Y el tercer aspecto es la posición, y es: me entero o me enfrento a los acontecimientos, completo la información restante para poder darle forma a los acontecimientos por una cuestión muy simple. Nuestro cerebro no puede actuar con información incompleta, sea que voy a comprar un agua mineral o sea, como decía una de las compañeras, cómo vamos a enfrentar esta nueva situación histórica de la universidad pública. En cualquiera de las dos instancias, nuestro cerebro necesita crearse una figura para poder dar los pasos a seguir. El tercer paso es actuar, que tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a los hechos en función de lo que hemos construido. Uno de los aspectos fundamentales para mí es: nosotros enfrentamos lo que definimos, lo cual no quiere decir que no existan hechos fácticos. Eso no es posible. Lo que quiere decir que indefectiblemente nosotros a esos hechos fácticos le vamos a dar una forma y de esa forma va a depender nuestros actos. Ahí la comunicación tiene un factor real, la comunicación, no la transmisión. Cómo poder recrear
el contexto donde estamos para crear alternativas de intervención. Y en el caso de la sustentabilidad, cómo recrear una construcción colectiva que permita vivir nuevas condiciones de vida. Para mí el cambio no significa reemplazo, para mí el cambio significa crear nuevas condiciones de vida para poder sostener algo nuevo en una comunidad o en un grupo humano. Ese es para mí el concepto de sustentabilidad. Cómo una comunidad puede crear otras condiciones de vida que perduren y les permita crecer, desarrollarse y vivir de una manera saludable. Porque también puede ocurrir que cree otras condiciones de vida que se sostenga sintomáticamente en el cuerpo. Es sustentable muchas veces sí, a costa de un síntoma. En ese marco, como para cerrar esta propuesta o este modelo, a mí me guían 3 palabras en el diseño de estrategias de sustentabilidad. Y que llego a estos 3 niveles tan simples de 3 palabras para poder después desplegarlos en distintos niveles. Puede ser un grupo de 10 personas o una comunidad de 2000. Las 3 palabras son siempre las mismas: explicar, contener y acompañar. En ese sentido, mi pregunta siempre es: ¿qué necesito compartir con esta gente? ¿Qué necesita saber, formarse, entender, desplegar, conocer, racional? ¿Cómo contener lo que eso significa? Y ahí hay que poner el cuerpo. Las emociones implican cuerpo. No lo puedo hacer por WhatsApp o por videoconferencia. La gente me tiene que decir todo en la cara. Tengo que contestar, tengo que poder escuchar. Tengo que contener las tergiversaciones, tengo que contener también muchas veces la incertidumbre de lo que genera lo nuevo. Y muchas veces sin respuestas, pero que no tenga respuestas no significa que no pueda contener. Eso es emocional. Y en tercer lugar, en mi experiencia de tantos años, no hay posibilidad de sustentabilidad sin acompañamiento. Sobre todo en mi trabajo de desarrollo social, ese es el punto crítico del fracaso en cualquier proyecto de transformación social. La gente puede tener en claro el proyecto, lo racional, la explicación. Se hicieron los talleres, se compartieron, etcétera, lo emocional, y después quedaron solas. Y cuando yo necesito algo, ¿dónde está la organización? ¿Dónde está el líder? ¿Quién me explica? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me acompaña? Entonces, para mí este modelo, en estas 3 palabras, tienen otros fundamentos neurobiológicos, pero siempre les digo a los alumnos: olvídense de todo este seminario y mantengan estas 3 palabras. Puede que se enfrenten a un proyecto de transformación de un grupo, de un equipo, 10 personas, 15 personas. O puede que tenga que ver con un proyecto de transformación en una comunidad y sea muy diversa, y sean 2000. Las 3 palabras son las mismas. Lo que van a cambiar son los dispositivos de implementación del cómo explicar, cómo contener y cómo acompañar. Creo que la comunicación tiene un gran momento histórico en lo que contaban los colegas que me precedieron, de polarización, de diversidad, de necesidades, transformaciones, de nuevas luchas históricas, de poder crear puentes. La comunicación debe ser un puente. No nació así en las universidades muchas veces. Nos enseñan transmisión, no comunicación en muchos aspectos. Y yo creo que este es el gran desafío, y que también celebro estos espacios para repensar y repensarnos. Y eso significa poder repensarnos el rol que tenemos y la responsabilidad que tenemos desde la comunicación frente a estos nuevos momentos históricos transversales. Cada país tiene su realidad, cada país tiene sus desafíos, y a su vez globalmente tenemos desafíos comunes. ¿De qué rol vamos a jugar? Y en lo social, y para los que somos también docentes, hacia nuestros alumnos, y cómo también compartir con nuestros alumnos nuestras propias vulnerabilidades epistemológicas de en qué creímos, qué estamos definiendo y qué estamos repensando. En ese sentido, ese es mi trabajo, esa es mi trayectoria en el poder compartir, así como con ustedes, con mis alumnos, mis éxitos y mis fracasos, mis hallazgos y mis vulnerabilidades, porque creo que ese es el puente en donde podemos juntos crear una realidad en la que podamos vivir juntos.
creo que muchos de los aspectos que estamos viviendo en toda Latinoamérica, en distintos niveles de impacto y de protagonismo, yo lo fui leyendo hace algunos años antes de la pandemia, como la necesidad de ser artífices de encuentro. Sin la posibilidad de ser artífices de encuentro, no podemos compartir las diferencias, los temores, las dudas, las vulnerabilidades y las esperanzas. Creo que el rol para mí clave que nos toca es poder ser artífices de encuentros, con la incomodidad muchas veces que nos significa encontrarnos en la diversidad, cuando esa diversidad me interpela desde lugares que no son los más cómodos para mí. Pero poder ser artífices de encuentro para poder recrear nuevas realidades en las que podamos incluir a la diversidad de voces y a la diversidad de esperanzas, de intereses y de realidades. Eso era un poco lo que tenía para compartir con ustedes, así que bueno, muchas gracias y abierto a cómo continuamos la conversación. Muchas gracias, Marcelo. Mucho para pensar, ¿no? Muy, muy interesantes en los ritmos, en las formas, en las palabras que van apareciendo. Sí, Adriana, ¿querés decir algo? Y ya le damos paso a Estefanía Pozo. No, mil disculpas, se me prendió la manito porque iba simplemente a aplaudir a dar las gracias. Bueno, aplaudido entonces. Estefanía, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir esta situación, esta conversación con todos ustedes. Desde Buenos Aires, de paro docente por la decisión del Gobierno Nacional y del Congreso de Argentina de haber vetado la ley de financiamiento universitario que licúa nuestros ingresos y que desfinancia la universidad pública. Así que en ese contexto es que hablamos, gracias por la solidaridad. Es bueno saber que hay colectivamente algún tipo de resistencia a esta barbaridad. Y también hay que decir que no somos los únicos, los universitarios, las universitarias en la mira del Gobierno Nacional también están jubilados y otros grupos en Argentina sufriendo el ataque directo de la Administración Nacional a través de un ajuste muy grande. Dicho esto, estoy al final de esta presentación y un poco me voy a enfocar en pensar cómo de manera sostenible llevar adelante la gestión de un proyecto de comunicación. Me gusta mucho lo que dijo Marcelo porque está un poco en el centro de mis preocupaciones de management. Yo dirijo el Buenos Aires Herald, que es un diario histórico de Argentina que estamos relanzando, y entonces el desafío fue, bueno, ¿cómo relanzamos un diario histórico teniendo en cuenta la sostenibilidad de este proyecto? Y entonces desde ese espíritu es que está pensado el proyecto del Herald, y por eso es que voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que tienen que ver con el hacer cotidiano y con cuestiones muy prácticas, muy específicas de cómo llevar adelante un proyecto de comunicación, en este caso un medio periodístico. Voy a compartir con ustedes una presentación. Un segundo. Ahí, no sé si están viendo, sí, ¿no? Sí, ahí lo veo. Bien, ¿cómo pensamos medios sostenibles? Es un poco la pregunta. Yo de manera sencilla un poco como que lo resumo en cuatro puntos. El primero, si estamos pensando en un medio periodístico, digamos, en particular, el periodismo de calidad es central, sobre todo porque la circulación de las noticias falsas y el cuestionamiento que tienen los medios en general en las distintas sociedades requieren que redoblemos un poco el compromiso con un periodismo de calidad. Periodismo de calidad que quiere decir tener una política de fuentes, respetar el derecho a la información de las personas, dividir de la ciudadanía, dividir la tarea de reporteo y de la redacción de las secciones de opinión, que eso esté muy claro. La opinión es un género periodístico y es muy importante porque agrega perspectivas, miradas y demás, pero no tiene que ser hecho en
en el mismo, digamos, en el mismo contexto que el reporteo de una noticia. Si bien obviamente la objetividad no existe, sí existe la política de fuentes y de chequeo de información. Todo eso es muy importante que lo protejamos mucho y que seamos muy transparentes con las audiencias sobre cómo es que hacemos periodismo. El segundo punto para tener un medio sostenible, por lo menos de mi experiencia, es el trabajo en equipo. El equipo es central, somos personas, una redacción periodística es un espacio donde tienen que surgir las ideas y tiene que conversarse y tienen que establecerse relaciones humanas. Hay que tener equipos y esquemas de presencialidad flexibles que permitan estar en el campo, reportear en el campo y al mismo tiempo sostener espacios de presencialidad donde se favorezca esa dinámica de equipo a donde surjan las ideas, donde surja la creatividad, donde se produzcan nuevas conexiones que en la soledad es más difícil que se generen, se complementen las informaciones, las agendas y demás. También es muy importante la parte financiera, la diversificación de ingresos. Estamos en un momento de crisis, o venimos arrastrando años de crisis de modelo de negocios, y esto nos obliga a ser cada vez más creativos, más creativas. Suscripciones, eventos, cursos de formación, clubes, publicidad, estas son cosas que no tienen que ser excluyentes, es decir, si uno opta por un modelo digamos, de financiamiento más tradicional ligado a la publicidad y sí, sobre todo a la publicidad o a la pauta, no tiene por qué dejar de lado otras fuentes de ingresos que permitirían una diversificación que haría menos permeable el poder que tendrían determinados sectores sobre la línea editorial, ¿no? Específicamente. Y un cuarto punto que me parece muy importante en la sostenibilidad del medio, o sea, hacer periodismo de calidad, trabajar en equipo y poner el equipo en el centro, tener en cuenta la diversificación de ingresos dentro del plan de negocios, construir comunidad. Los medios en este desgaste de su legitimidad tienen que poder encontrar públicos, sus audiencias, no solamente como el ofrecimiento de información, sino como entender que la demanda de información y entretenimientos tienen más, digamos, no solamente se agotan en escribir una noticia, sino que también en espacios de pertenencia, y eso es muy relevante a la hora de pensar un proyecto, porque también además ayuda a la diversificación de ingresos. Desde mi punto de vista, que es la gestión, algo que digamos se llama management, yo llamaría management para que se entienda rápido, por lo menos lo que a mí me obsesiona en materia de sostenibilidad de un proyecto es, digamos, 3 puntos fundamentales, que una tiene que ver con la visión y la planificación, es decir, para poder llevar adelante la gestión de un medio de comunicación sostenible hay que tener una visión y hay que planificar. Una visión significa qué pensamos, qué vemos de los próximos años, no solamente, digamos, a nivel país, sino a nivel general, a nivel consumo de noticias, es decir, tenemos que ocuparnos en tener una visión que nos oriente de qué es lo que pensamos que va a pasar hacia adelante. Tenemos que sentarnos a planificar un proyecto periodístico que esté en línea con esa visión, es decir, si yo pienso que hacia adelante, no sé, la tendencia de consumo de información se va a volver cada vez más fragmentada, eso me tiene que orientar a pensar qué tipo de proyecto periodístico voy a construir desde esa visión y cuáles son los productos periodísticos puntuales que voy a tener dentro de este proyecto periodístico. Eso es como muy importante. Dentro del proyecto periodístico, por supuesto, está la visión, la línea editorial y otras definiciones más estructurales, y los productos es si tengo un sitio web, si tengo un podcast, si tengo, no sé, cualquier tipo de cuestión más específica, pero no se puede pensar un producto periodístico sin tener una visión, sin tener un proyecto. Por otro lado, también lo que hace sostenible un proyecto de comunicación son las metodologías ágiles. Es central que el equipo de trabajo tenga una orientación no solamente de hacia dónde y cuál es el objetivo final, sino cuáles son las tareas y las cuestiones específicas, el flujo de trabajo y las responsabilidades y los roles, porque es muy importante la salud mental de los periodistas, es algo de lo que no hablamos lo suficiente. El periodismo es
una profesión muy, muy exigente, que 24/7 sucede y por lo tanto es muy relevante pensar que las personas que hacen periodismo tienen una vida, tienen límites, tienen necesidades. Entonces, esas metodologías ágiles de lo que se trata es de encontrar maneras de reducir el estrés, asignar roles y aumentar la productividad, teniendo en cuenta que tenemos que liderar equipos de seres humanos que necesitan estar sanos, básicamente. Y dentro del management también, además de pensar las metodologías ágiles y de tener una visión, es muy importante las relaciones institucionales, digamos, hay muchas relaciones que se establecen desde la gestión de un proyecto que facilitan el crecimiento de un proyecto, entonces es muy importante saber cuáles son los sectores estratégicos con los cuales hace falta tener relaciones y construir relaciones, porque de esa manera los proyectos también crecen. Desde el punto de vista de pensar los productos específicos que vamos a desarrollar dentro de nuestro proyecto periodístico, es fundamental estar siempre mirando datos de la audiencia, de dónde están, de cómo se consume la información. Yo acá recopilé algunos del último reporte del Reuters Institute, que es siempre muy valioso, para que veamos, ¿no? Cosas que a mí me llamaron la atención. Hay muy poca gente en realidad que paga por contenido, solamente un 17%. Creo que ahí podemos ver o una mala noticia o una gran oportunidad. Prefiero ver una gran oportunidad para seguir siendo creativos y creativas en cómo lograr aumentar esa base de personas que estén dispuestas a pagar por noticias, que creo que tiene que ver con otro dato acá, que es ese 40% de confianza global que hay en las noticias. Un desafío es aumentar la confianza en las noticias y quizás eso también tenga alguna relación con la decisión de pagar por esas noticias. Me parece que hay allí una relación. Todavía hay un gran porcentaje de personas que evitan las noticias. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que hay gran parte de la población que no se quiere informar o no se quiere informar de esta forma. Las alertas del medio me parece central ver que no son tan funcionales. Eso es relevante, y que casi el 30% de las personas se informan por plataformas, lo cual nos pone en otro desafío, que es cómo monetizamos el contenido de las plataformas. Todo esto para decir, las audiencias nos tienen que orientar a no solamente afinar nuestra visión, nuestro proyecto periodístico, sino también los productos específicos a través de los cuales vamos a llegar a esas audiencias. Dentro de esto, la planificación me parece completamente central. Es algo que yo hago con muchísimo cuidado. Planifico en función de los objetivos, divido por áreas, asigno responsables, establezco un cronograma claro de trabajo. Después les voy a mostrar cómo es una planificación en mi caso. Delegación de tareas, fundamental que haya delegación de tareas y que haya claridad en cómo, qué y cuándo cada persona del equipo tiene que hacer lo que le corresponde. Un tablero de gestión es fundamental para que en una sola mirada sepamos cuáles son las tareas que están pendientes, dónde son los cuellos de botella y quiénes son las personas que están lidiando con mayor cantidad de trabajo, para saber si hace falta tomar alguna decisión de reducir flujos, de alivianar a esa persona, de asignar nuevas responsabilidades. Es decir, el tablero de gestión nos ayuda a tomar mejores decisiones en la sostenibilidad del proyecto y analizar las estadísticas, porque cuando nosotros planificamos, no es que dejamos eso planificado y nada más, sino que nos ayuda a reorientar prioridades. Esto es, por ejemplo, un ejemplo concreto de cómo yo planifico. Yo planifico, por ejemplo, con 2 meses de anticipación el próximo semestre. Entonces sé por mes, y yo le agrego algo más que son las semanas. Esto es un ejemplo random, digamos, pero tengo en las distintas áreas de la gestión del Herald cuestiones de planificación institucional, periodísticas, culturales, bueno, distintas categorías de cosas en las que me voy fijando, y semana a semana en los próximos 6 meses cuáles son las tareas que tengo asignadas a hacer y tiene asignada el equipo.
cosa de que yo en una sola planilla puedo ver más o menos cómo vienen los próximos 6 meses, algo que también le presento a mi propio jefe diciendo estamos en esto estos próximos 6 meses, y después permite evaluar qué sobrecumpliste, qué estuvo por fuera de tus expectativas, qué sumaste, qué no pudiste hacer, y te permite encadenar la planificación del próximo semestre. Esto a mí me parece fundamental porque organiza mucho el trabajo y de vuelta hace sostenible un proyecto. Y algunas ideas que pensaba que estaban buenas compartir con ustedes para pensar la sostenibilidad de las noticias. Lo primero es reportear y no repetir en esto de pensar un periodismo de calidad. Crear contenido, sí, pero periodístico. O sea, se habla mucho de la creación de contenido en plataformas. Yo creo que a ese contenido el desafío es ponerle más periodismo y con lo que eso significa, ¿no? Con el chequeo de la información, con la veracidad de las fuentes, etcétera, pero encontrando una dinámica y un formato que le hable a estas audiencias, por eso puse pensar nuevos formatos. Pensar que la información útil y de servicio es también relevante, más allá de los grandes temas que cubren y cubrimos los medios de comunicación. De menos a más también es otra de mis reglas, es mejor sostener que tener una gran idea y después no poder sostenerla, y analizar las estadísticas y las métricas, que creo que es completamente fundamental. Eso creo que es gran parte de lo que a mí me obsesiona en la gestión de un proyecto. Antes de terminar, estudiar es un derecho, universidad pública y gratuita, porque estamos en este contexto. Muchas gracias. Esas son algunas de mis ideas y obsesiones en mi trabajo cotidiano. Muchas gracias. Veo los aplausos ahí que van apareciendo en la pantalla. A ver esto, acá. Sí. Valeria, te escuchamos. Bueno, no sé si acá me parece que levantaste la mano, pero tenés el micrófono cerrado. Bueno, a todos los participantes, si alguno quiere hacer alguna consulta, pregunta, estoy mirando, se me escapó, dice Valeria en el chat. Me aparece Talía, puede ser, quería mandar un corazón, bueno. Hola, si me Sí, permiten Talía. hablar. Primero que nada, estoy muy emocionada de formar parte de este proyecto. Lo voy a compartir en mis redes para visibilizarlo más, ya que la profe Estefanía, al final de su presentación puso universidad pública y gratuita, ya que no todos saben que la universidad pública hace proyectos. Yo estoy en primer año y estoy cursando lingüística en segundo año no sé si está por acá la profe, no lo he visto, pero una de las herramientas que nos da la lingüística es la evolución del ser humano a través del lenguaje. Y yo lo relaciono con un libro de epistemología que encontré, que lo voy a dejar anotado por acá, y con otro que era creo que era de semiótica. ¿Por qué las nombras? Porque están muy buenos para leer y los quiero compartir. Y con este proyecto, o sea, yo lo voy a compartir en redes como Instagram, Facebook, y para alguien que le interese el Facu, porque también al principio nombraron esto del capitalismo, que no me acuerdo qué profe fue, pero creo que ya dejó la, la llamada. Como que yo relacioné todo esto y está buenísimo esto de visibilizarlo y dar a conocer de que, o sea, que la universidad no crea, porque la otra vez lanzaron un Twitter de que, o sea, que éramos todos los de comunicación, éramos tuiteros, que no hacíamos nada. Y no, o sea, creamos conocimiento también y ayudamos a la gente a que cree su propia construcción crítica en base a todos los datos que nosotros estamos tomando.
Bien, atravesados por Argentina, por lo que está ocurriendo con la universidad. Vos hablabas de esto que planteaba Omar al principio, ¿no? De este remix de la vida. Y después Sandra continuaba con esto de que, bueno, tenemos que conocer el contexto, recuperar como base los derechos humanos y esta cuestión de invitar a la acción a través de una narrativa esperanzadora. Después Marcelo hablaba de la dinámica de las experiencias, ¿no? ¿Cómo hacemos ante la incertidumbre? Y me parece que había ahí explicar, contener, acompañar para trabajar desde la comunicación. Me parece que también es un gran aporte, es un llamado a la reflexión. Y después con Estefanía esta cuestión de, bueno, podemos repensar la comunicación. Podemos tomar lo que teníamos tradicionalmente, pero también repensar dónde están nuestras audiencias hoy por hoy. Me vuelve a aparecer Valeria. Valeria, ¿querías hablar esta vez? Si no, bueno, los invito, no sé quién quiera o abrir el micrófono o hacer alguna pregunta o algún aporte por el chat. Yo voy a pedir disculpas, pero a las 1:15 me tengo que ir corriendo, así que les agradezco como muchísimo este espacio, lo valoro un montón y bueno, están mis datos ahí si alguien quiere estar en contacto conmigo, están todos los datos en la presentación. Muchísimas gracias. Antes que se vaya Estefanía, quería agradecer profundamente porque la verdad es que con miradas diversas, pero que confluyen en este propósito de pensar la comunicación, una comunicación más sostenible, más sustentable, que pueda hackear, pero que pueda impactar verdaderamente en este tiempo en el que estamos tan atravesados por tanta desinformación también, ¿no? Entonces, cómo pensar en esa comunicación que necesitamos y con perspectivas tan diversas como las que han planteado. Me quedé pensando, y no te quiero demorar, Estefanía, pero en esto que planteabas de la gente no quiere enterarse, no consume, no ve noticias. Y me parece que allí hay algo, primero de lo que planteabas, por un lado con el malestar o con las dificultades por las que atraviesan los periodistas, con esto que planteaba también Marcelo y Sandra también en relación con las emociones, con cómo estamos atravesados por estos contextos tan difíciles, ¿no? Y quizás en este no querer enterarse también es que hay una forma de difusión de información, como bien decía Marcelo, hay transmisión, pero no hay comunicación, que genera algún rechazo. O sea, no queremos estar en ese mundo tan poco esperanzado, no se quiere estar, no se quiere enterar nadie, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar justamente cuáles son las estrategias para avanzar más en esta posibilidad de invitar a que conozcamos el mundo en el que estamos viviendo, a que nos informemos, pero desde un lugar que sea, bueno, que no sea desechable, que sea sustentable, ¿no? Totalmente, coincido. Muchas gracias a todos, a todas, quedo ahí a disponibilidad y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Estefanía. No sé si queda alguna pregunta, alguna consulta. A ver, esperen que veo el chat. Sí, hay gente que se está teniendo que retirar. Bueno, les agradecemos profundamente a todos y a todas aquellos que participaron en este conversatorio y aprovechamos para extenderles la invitación para el próximo encuentro que se va a realizar el martes 15 de octubre, 9 a.m. en Colombia, 11 a.m. en Argentina y 4 p.m. en España. El evento lleva por título Taller, Experiencias Inteligentes y Disruptivas para la Sostenibilidad y contará con la participación de Germán Rey, Isabel Ruiz Mora, Soraya Bayuelo y Azul Germelín.
Será una excelente oportunidad para reflexionar sobre nuestras prácticas comunicacionales y descubrir de la mano de expertos claves valiosas para diseñar de manera sostenible, integradora, integrando la creatividad y la innovación. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por su participación y sigamos sosteniéndonos en redes. Han quedado los datos de los expositores y va a aparecer la grabación para quienes lo soliciten. Pueden ver la grabación de la charla. Muchísimas gracias.